Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Nos bendice que seas parte de esta familia, de esta programación, porque nuestro fin es llevar bendición a tu corazón a través de la palabra de Dios. Recuerda, estamos trabajando la serie Educación Cristiana y un pilar muy importante de esta serie es la escuela dominical. Quédate con nosotros porque nuestra invitada ya está presente con toda esa capacidad y formación a nivel universitario, pero también a nivel eclesiástico y teológico. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es un pilar muy importante en el tema de escuela dominical y todo ese engranaje del tema de la educación cristiana. Con nosotros la experta en este tema, la pastora Nayensi Ramírez, licenciada en Educación Escolar Cristiana y actualmente pues tiene cerrado un pensum en la maestría de Educación Superior. Bienvenida al programa y gracias a Nayensi por tomarte un tiempo en estos espacios para aprender de una manera profesional. Muchas gracias, Marvin. Gracias también a toda la audiencia que está ahí siempre pendiente de este programa tan especial, Punto de Reflexión. Y ahora pues con este tema dentro de esta serie de Educación Cristiana, hablando específicamente sobre la escuela dominical. Es un privilegio el estar nuevamente acá. Te cuento y le cuento a toda la audiencia que no tuve el privilegio de ir a la escuela dominical cuando era niño. A mí no me jalaron las orejas, no me dieron un coscorrón, porque yo vine al Evangelio a los 14 años de edad. No tuve el privilegio, Nayensi, como en el caso de ella, que me imagino que desde muy pequeña la llevaban a la escuela dominical, así que no sé si tenés alguna experiencia cuando de niña te acordás, cuando tus papás te llevaban a la escuela dominical los domingos y aprendías con tus maestros. No sé si fuiste una niña traviesa o muy educada, pero contanos alguna vivencia cuando te llevaban a la escuela dominical. Sí, pues fíjate, Marvin, que tuve la bendición de asistir a la escuela dominical desde muy pequeñita, pero no por influencia de mis padres. Yo no nací en un hogar cristiano. De hecho, mis padres llegaron al Evangelio a través de lo que Dios hizo en mi asistencia a la iglesia, ¿verdad? O sea, yo iba a la iglesia y yo de la iglesia traía un mensaje a mi casa. Y así fue como mis padres aceptaron a Jesús en su corazón. Y pues quizá mi experiencia y la razón por la cual yo digo que escuela dominical debe ser fundamental en la iglesia es por esto, porque hay muchos niños que son los que llevan el mensaje de salvación hasta sus casas, ¿verdad? Por eso es importante que aunque no llegue la familia completa, pero con que llegue el niño a la escuela dominical, eso ya es una gran oportunidad que se puede aprovechar. ¿Alguna historia que recordés de niña, de tus maestros o alguna experiencia asociada a la Biblia de antaño en esa época? Sí, tengo en mi mente muy clara la imagen de mi maestra. Tengo muy clara la imagen de mi maestra y de hecho esta hermana todavía está ahí en la iglesia. Yo asistí a la iglesia Amigos en Gualán Centro y hermana Lidia de Ipiña, ella era mi maestra. Yo era muy feliz cuando llegaba allá a la escuela dominical y lo que recuerdo era el canto que ella nos enseñaba y creo que lo cantábamos casi todos los domingos, era el himno nacional y es el canto que dice ¿cuál lirio ha de ser? Mi corazoncito. Entonces yo recuerdo mucho eso y recuerdo también que yo sentía un gran alivio y un gran apoyo cuando iba a la escuela dominical y pedía oración por mis papás ahí en la escuela dominical. Y mi maestra siempre oraba por mis papás. Luego asistí a la iglesia Amigos de la Ciénaga y ahí también yo siendo muy pequeñita me apoyaban en oración por mis papás y Dios respondió a esa oración. Yo recuerdo la historia de dos hermanos ya de 50 años que recuerdan la escuela dominical como en tu caso, porque dice que lo que recuerdan de escuela dominical es que la maestra se tiraba al suelo dramatizando las historias. Y entonces me llamó la atención eso porque yo recuerdo a mi maestra, me dicen ellos, señor Chagüita, ¿verdad? Como ellos la llamaban y la reconocíamos en el pueblo porque ahora está
en la presencia de Dios. Y cuando uno les pregunta cómo asocian la escuela dominical, mi maestra se tiraba al suelo para dramatizar, y así la recuerdan, ¿verdad? Sí, es una oportunidad que el maestro tiene para impactar a los alumnos, ¿verdad? Claro. Impactarlos no para ellos mismos, sino para la gloria de Dios, porque hay momentos, hay vivencias, como decís, en la escuela dominical, y que los estamos hablando en este momento, que quedan, pero para siempre, en la mente de nosotros, ¿verdad? Momentos que nos impactaron de tal forma que nos han ayudado a mantener nuestra fe. Aún siendo muy pequeñitos, quizás íbamos a la escuela dominical, pero esta es la etapa en donde no olvidamos esas enseñanzas y las convicciones siguen firmes. Y aparte de que la escuela dominical nos formamos en la Biblia, recordamos estas cosas, tanto de los maestros como algún cantito, como lo explicabas, también nos ayuda a socializar. La escuela dominical propicia el ambiente para socializar como parte importante en un niño o una niña, porque uno empieza a compartir. O sea, no sé si en tu nivel de estatus social, porque en la escuela dominical hay de todo. O sea, hay gente, me cuentan hermanos que habían niños que sin zapatos llegaban, otros niños con zapatos, otros con vestido andrajoso, otros así bien glamurosos, ¿verdad? En la escuela dominical, pero ahí es donde se aprende, digamos, a socializar y a aceptar el grupo tal y como está. Entonces yo creo que esta parte es importante porque la escuela dominical pues ayuda a colaborar en el respeto, a diferencia que en la escuela pública siempre hay apodos, ¿verdad? Que cabeza de pichel, nariz de piocha, y cuánto bullying no se daba, digamos, en la escuela pública. Pero escuela dominical nos ayuda a socializar, pero con un propósito definido. Sí, y ese es uno de los beneficios que obtenemos a través de la escuela dominical, es que se forma el carácter, ¿verdad? Se forma la personalidad, tenemos la oportunidad también de formar conductas que van a ser la base del carácter que les va a ayudar a socializar, como decías, ¿verdad? De ser buenos ciudadanos también en su sociedad. Correcto. Todo eso, aunque se trabaja también en la educación secular, pero en educación cristiana se trabaja en base a los principios bíblicos. Entonces, ¿qué es escuela dominical? La manera de conceptualizar pues este tema que estamos abordando, vivencias, experiencias. Entonces, ¿qué es escuela dominical? Podríamos definir la escuela dominical como una agencia educativa que es patrocinada por la iglesia, que funciona los domingos y que brinda un programa de estudio bíblico, o sea, una educación sistemática, ¿verdad? En donde su énfasis es evangelístico. El énfasis de la escuela dominical en todas las edades debe ser un énfasis evangelístico principalmente, y luego para formar el carácter, como decía hace un momento. Escuela dominical, o sea, dominical por ser día domingo. Y yo creo que esto nos remonta a la historia a través del tiempo, porque así es como surge escuela dominical, partiendo de un hombre que era periodista y dueño también de una empresa donde emitía noticias y todo. Él vio una necesidad social. Que creo que lo vamos a narrar cómo es que surge la escuela dominical, porque también en el oriente del país, es decir, Chiquimula también es algo similar, donde se le da la oportunidad a niñas, y que posteriormente surge lo que nosotros conocemos en Chiquimula, el Colegio Evangélico Mixto Amigos. Pero así surge la escuela dominical a través del tiempo, con un hombre que vio una necesidad social y utilizó, creo, el domingo para poder instruir. Sí, se cuenta la historia, ¿verdad? Que en la revolución industrial pues se le obligó a los niños a trabajar. Sí, y trabajaban de lunes a sábado, ni siquiera tenían el sábado libre. Entonces este hombre, Robert, él vio la necesidad, el dueño del periódico, y él tuvo la preocupación al pensar que estos niños iban a caer en una condición delictiva por ser analfabetos, ¿verdad? Por no tener esa educación. Entonces él comenzó junto con un ministro de una iglesia, tuvo el apoyo de este ministro, y los maestros también de la iglesia le apoyaron. Y fíjate que algo muy interesante es que la escuela dominical empezó a funcionar en los hogares de los maestros. Wow, no funcionaba en la iglesia, sino que funcionaba en los hogares de los maestros. Y no necesariamente era para aprender Biblia. O sea, era un asunto de aprender a leer y a escribir porque había analfabetismo, o las dos. O sea, los dos propósitos, ¿verdad? Eran los dos propósitos. Era enseñarles a leer y a escribir, pero el libro de texto era la Biblia. Correcto, qué excelente, qué excelente. Y esto nos recuerda en Chiquimula también, porque se empezó con niñas.
Les enseñaron a leer y a escribir como base del texto la Biblia. Y ahora tenemos una institución educativa que, mis respetos, en la ciudad de Chiquimula. O sea, una estrategia que parte de una necesidad social y cómo la Biblia vino a cambiar la vida no solo intelectual, no solo del carácter, sino también a nivel profesional, porque ya los niños podían leer y escribir. Sí, y la historia, ¿verdad?, con las misioneras nos cuenta que los niños se acercaban a ellas. Las misioneras tenían sus tiempos en donde debían de quedarse en sus cuartos, pero los niños dicen que se acercaban por las ventanas porque ellos querían aprender lo que ellas tenían para enseñarles. Y muy interesante porque ellas utilizaron métodos también creativos para poder enseñar a escribir, a leer a través de textos bíblicos. Dice la historia que los niños se acercaban y ellas hacían manualidades muy sencillas, con cartón, con papel, pero a través de esas manualidades les enseñaban textos bíblicos y a través de los textos los niños aprendían a leer y a escribir. Así que quédese con nosotros porque el tema se torna muy interesante, la escuela dominical, su historia, las vivencias, y esto es parte de esta serie que estamos trabajando de educación cristiana. Así que por favor no se desprenda de esta programación porque venimos con más historias, pero también con otros principios que nos ayudan a conocer qué es la escuela. Al programa, estamos ahora abordando el tema la educación cristiana. Estamos ahora hablando acerca de la escuela dominical como parte de esta serie. Nos acompaña la pastora Nayensi Ramírez, experta en el tema, y nos detuvimos hablando acerca de la historia. Y propiamente en el oriente de Guatemala, Chiquimula, hay una historia similar de cómo se dio en el origen la escuela dominical, el famoso Colegio Amigos. Sí, estábamos comentando que pues el Colegio Amigos inició porque las misioneras, ¿verdad? Ellas se llamaban Alicia Zimmer y la misionera Esther Bond, dos señoritas que estaban acá. Ellas pues eran estadounidenses, ¿verdad? Y vinieron a hacer misión aquí a Guatemala. ¿Sí, y ellas pues quedaban ahí en su cuarto y los niños se acercaban, dice la historia, por las ventanas, ¿verdad? Porque querían aprender de ellas y ellas ocupaban ese tiempo para hacer manualidades con los niños, y a través de las manualidades, textos bíblicos eran lo que los niños aprendían, y así iban también aprendiendo a leer y a escribir. Y de repente la historia dice que llegó una niña, ¿verdad? Tocando las puertas ahí de la misión, ¿sí ves? Que ella dijo, bueno, yo quiero vivir aquí con ustedes. Wow. Y después de ella se agregaron otras dos. Entonces así fue como inició en el año 1908 la escuela para niñas. Wow, ¿verdad? Así inició. Así el Colegio inició. Amigos, tal como lo conocemos, inició así. Sí, como una escuela para niñas, y en ese entonces se llamaba Líbano. Líbano. No se llamaba Colegio Amigos. 1908. 1908. Ok. A diferencia de Robert, que es el que promocionó la escuela dominical, como lo explicaba hermana Nayensi, él vio un fenómeno social, una problemática social. En este caso, por curiosidad, las niñas vieron a los misioneros o las misioneras. Porque también recuerdo que algunos padres de familia aquí en Chiquimula decían que tenían que tener cuidado con los misioneros porque a los niños los convertían en jabón. Sí. No sé si has escuchado estas historias, ¿verdad? Pero me llama la atención que las niñas, por curiosidad, ya no es como un fenómeno social que se daba, sino por curiosidad, y cómo las misioneras aprovecharon la oportunidad para poder inculcar una educación que al final terminó en una gran institución. Sí, y yo me imagino que estas niñas vieron algo diferente en las misioneras, ¿verdad? De repente las veían leyendo libros, ¿verdad? De repente las escuchaban cantando. Blanquitas. De repente veían que ellas tenían cosas curiosas. Correcto. Y las niñas quizá quisieron aprender lo mismo que las misioneras hacían, querían imitar, ¿verdad? Lo que las misioneras hacían, y eso fue lo que las impulsó a ellas, a pesar de esos comentarios que se escuchaban, que los misioneros hacían jabón de los niños. A pesar de esos comentarios, las niñas pues fueron movidas a buscarlas, a las misioneras, para poder aprender de ellas. Y fíjate que más adelante, unos 4 años más adelante, sí, en 1912, inició también la escuela para varones. Los varones, aparte, juntos, aparte. Estaban funcionando aparte, y pues después, a lo largo de la historia, ¿verdad? Ahí nos cuenta cómo se fue uniendo. Llegó a llamarse también Liceo Pestalozzi,
Liceo Pestalozzi. El colegio Amigos, ¿verdad? Pues más adelante tomó su nombre y ahora, como lo conocemos, una gran institución educativa con mucho prestigio aquí en el oriente del país. Hay un dato curioso con relación a la historia. San José Larada, donde pastoreamos, quiero comentarles que la educación en toda la población comenzó con niñas. En la hemeroteca encontramos un documento de 1887, imagínense ustedes. Es una escuela centenaria, la Escuela María Moscoso Espino, donde mis hijos han estudiado. Y la historia narra ya en San José Larada que inicia en la casa de Gregoria Barrera. De hecho, yo mismo escribí y sistematicé la educación del pueblo josefino a mucha honra. Un pastor les escribe al municipio de San José Larada y encuentro datos donde la educación empezó con niñas, es decir, la oportunidad para las niñas en una casa de señor Gregoria. Y más adelantito, ¿verdad? A través del aval del Ministerio de Educación, o antes, ¿verdad? Quizás se llamaba otro nombre, pero finalmente se estableció pues una educación sistemática, lo que vino a terminar como la Escuela María Moscoso Espino, que es una escuela emblemática. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esta historia? Porque tanto en Chiquimula como en San José Larada, lo curioso es que empezó con las niñas. ¿Y por qué decimos que los varones, que el machismo? Pero a mí me llama la atención que en varios lugares la oportunidad se le dieron a las niñas. Sí, es muy interesante porque también con esa cuestión del machismo, ¿verdad? En muchos hogares a las niñas es a las que más se les priva de la oportunidad de estudiar. Bueno, quizá en el tiempo que estamos viviendo ahora el machismo se ha ido modificando y quizá ya hay más oportunidades para las niñas en nuestro tiempo, pero en aquel tiempo era mucho más marcado esa situación del machismo y las niñas eran las que menos oportunidades tenían. No sé si has hablado, tuviste la oportunidad quizás de hablar con tu abuelita o algo así, pero yo he hablado con mis abuelitas y ellas me han contado que sus hermanos eran los que más oportunidades tenían de salir a estudiar y ellas siempre se quedaban en casa. Entonces sí es interesante que grandes movimientos educativos aquí en el Oriente iniciaron a través de las niñas. Y te comento que una maestra Josefina, dio clases en el Colegio Amigos, que es una de las maestras que no la recuerdan en la población, Florentina Morales. Ella es la primera graduada en educación sistemática del INSO. Ella es la primera graduada en toda la población, una mujer. Entonces notamos que la Iglesia Amigos en sus orígenes ha levantado la dignidad de la mujer. Y eso nos llama la atención porque el brazo fuerte en la Iglesia Amigos es la femenil. Y no nos estamos saliendo del contexto del tema de la escuela dominical porque así comienza, digamos, la educación también aquí en Guatemala con las niñas, partiendo de la historia que estamos hablando de la escuela dominical, que se dio un fenómeno social y como Robert en aquella época en Inglaterra dice, bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad y al final mira cómo revolucionó la educación en Inglaterra. Sí, y uno de los puntos interesantes también en la historia de la escuela dominical es que los niños que se graduaban de la escuela dominical se convertían en maestros de la misma escuela. Entonces, excelente. Esto me lleva a pensar en lo que estabas mencionando de la femenil, analizando que la mayor parte de los maestros que funcionan en los equipos de educación cristiana son mujeres. Sí, ves, qué bueno. Entonces, es como un círculo, ¿verdad? Sí, las niñas han tenido muchas oportunidades y las mismas niñas han sido medios que Dios ha utilizado para seguir instruyendo a su pueblo. Quiere decir entonces, hermana Nayensi, que la escuela dominical se convierte en un pilar de toda esa serie de educación cristiana o los programas de educación cristiana. No puede faltar la escuela dominical, la importancia de ella. Sí, educación cristiana es uno de los programas, como decís, que no debe faltar. Pueden haber algunas otras actividades, de repente la escuela dominical se está llevando de manera distinta, que de repente tienen programada una actividad fuera del templo, hacer alguna actividad extra a la escuela dominical, pues todo está permitido. La idea es que se utilice ese tiempo para formar a la persona, para formar al cristiano, para formar su carácter. No sé si tenés presente con relación cómo fue transformándose la escuela dominical, porque en sus orígenes era un asunto más educativo, claro, utilizando como base la Biblia, pero cómo ha venido cambiando la escuela dominical en las iglesias locales
porque se llama escuela dominical porque es domingo, porque es el día que utilizamos para venir con la familia. Ahora, ¿en qué formas han cambiado con lo original? De cómo inició y ahora cómo es, porque todos los que vienen en su mayoría podemos leer y escribir. Quizá una de las cosas en las que la escuela dominical ha ido cambiando es en cuanto a la división de las clases, ¿verdad? Porque en un principio las iglesias, y de hecho desde la iglesia primitiva, ¿verdad?, se reunían el primer día de la semana, dice la Biblia, pero no especifica si se reunían todos juntos, si los niños eran atendidos. Eso pues no está registrado, porque recordemos que la educación estaba muy enfocada al hogar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces posiblemente no había una división. Entonces, una de las cosas en las que la escuela dominical ha ido cambiando es en el segmento de las edades. Atender desde sala cuna y que cada edad pueda tener su atención de acuerdo a las necesidades en la etapa de vida que está viviendo. Yo creo que esto de las edades es bien importante, porque ahora si venimos a la escuela dominical ya no venimos a leer, ya no venimos a aprender a leer o a escribir como sucedió en lo original, en lo histórico. Pero sí venimos a aprender las primeras letras en cuanto a la Biblia. Y entonces tenemos la variedad de edades. Solo las vamos a citar porque en el siguiente segmento vamos a hablar de cómo las edades son significativas en la escuela dominical porque parte de ciertas necesidades. Pero a tu criterio, Anayensi, y claro, esto no es la norma, pero ¿cómo podríamos segmentar a manera general en tu experiencia como parte de la directiva a nivel nacional? Quiero comentarles que Anayensi, la pastora Anayensi, es presidenta de la educación cristiana, del comité. Entonces, a tu criterio, ¿cómo podríamos nosotros segmentar entonces las edades? No como una norma, ¿verdad? Porque al final cada iglesia con los comités de educación cristiana toman la decisión. Pero creo que hay ciertas edades que enmarcan por las necesidades que algunos psicólogos y algunos educadores han visto. Entonces lo han segmentado para cumplir esas necesidades y satisfacerlas, en este caso, con la palabra del Señor. Sí, bueno, yo voy a mencionar un ideal, ¿verdad? Pero la verdad es de que muchas iglesias tienen falta de personal, tienen falta de instalaciones, entonces se les hace difícil el poder segmentar las edades. Solo las vamos a narrar por razón de que nos terminó el tiempo en este segmento, porque en el siguiente vamos a ir hablando propiamente de cada uno de las edades. Por ejemplo, está desde sala cuna, de 0 a 4 años. Sala cuna, luego están los parvulitos, que les conocemos así, 4 y 5 años. Principiantes de 6 a 8 años, los primarios de 9 a 11, los intermedios de 12 a 14, los prejuveniles de 15 a 17, los jóvenes solteros de 18 casados a 29. Casados no. Bueno, solteros. ya tienen claro. Ajá. Jóvenes solteros de 18 a 29 años y luego los adultos de 30 hasta donde el Señor los llame. O sea, 80, 70. Hasta donde el Señor les permita. Entonces, en el siguiente segmento vamos a hablar de cada una de estas edades, cómo la han fraccionado, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades. No se puede ir, por favor, porque se nos viene toda esta serie en el siguiente segmento, donde vamos a abordar la importancia de trabajar con cada una de las edades. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. La educación cristiana desarrollada desde la iglesia ha sido dedicada especialmente para formar el carácter del cristiano. Y esta tarea tan importante que nos guía hacia la eternidad con Cristo está encomendada en las manos de personas a quienes Dios ha escogido y ha capacitado para poder desarrollarla con excelencia para edificar a su pueblo. Hablaremos sobre 8 aspectos importantes que el maestro de educación cristiana debe considerar al momento de desarrollar su labor. Número 1. El maestro de educación cristiana debe tener un espíritu de investigador. Tiene que buscar siempre todo aquello que pueda ayudarle para enriquecer cada una de sus clases y que pueda ayudarle también para atrapar la atención
de sus alumnos. Número 2, el maestro de educación cristiana es un líder responsable y hace todo lo que tiene que realizar con mucha excelencia para la gloria de Dios. Por ejemplo, el maestro de educación cristiana inicia a preparar su clase desde el día lunes para que cuando llegue el día sábado, él ya está muy enfocado y ya tiene muy claro también qué quiere lograr y de qué manera va a llegar a ese punto. Número 3, el maestro de educación cristiana practica la puntualidad. Él siempre está antes incluso de que comience el devocional en la iglesia, antes incluso que comiencen a llegar sus alumnos, él ya tiene preparada su aula para poder recibirles con todo el material que ha preparado. Número 5, el maestro de educación cristiana tiene un corazón muy sensible a las necesidades de sus alumnos. Esto significa que el maestro de educación cristiana tiene que apartar tiempo para conocer a sus alumnos y de esa manera sensibilizarse a apoyarle, a ayudarle, a orientarle, a dirigirle en cada una de sus necesidades. Número 6, el maestro de educación cristiana es un planificador. No va a improvisar a su clase, no está el día domingo dando la clase con el manual en la mano y leyendo la lección. No, el maestro de educación cristiana ya sabe qué es lo que va a realizar, sabe qué es lo que va a decir, sabe hacia dónde va a encaminar su clase porque se tomó tiempo para planificar cada detalle que va a desarrollar. Número 7, el maestro de educación cristiana tiene su corazón lleno de amor. El corazón lleno de amor de Dios. Y es este amor el que le va a permitir tener paciencia con sus alumnos, atenderlos en sus necesidades, estar atento a todo en lo que Él pueda ayudarles. Y también ese amor le va a permitir preparar su clase con excelencia, le va a permitir estar interesado en todo aquello que le puede ayudar para preparar su clase. Y número 8, y es la principal, el maestro de educación cristiana tiene una vida espiritual saludable, practica las disciplinas espirituales, lee la Biblia, ora todos los días y está en comunión también con los hermanos en la iglesia. El maestro de educación cristiana no llega solo los domingos a la iglesia, él es constante en la asistencia a los servicios de su iglesia. Así que estas son las 8 características del perfil del maestro cristiano. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga, qué gusto que sea parte de la programación de Punto de Reflexión. Nuestro objetivo es llevar la palabra a tu corazón, formando el carácter de acuerdo como lo enseñó Cristo en su misma palabra. Me acompaña hermana Anayensi Ramírez, una bendición tenerte por acá. Estamos hablando acerca de la serie de educación cristiana y abordando el tema escuela dominical. Me imagino yo, hermana Anayensi, que el asunto de las edades que se han implementado en la escuela dominical tiene que ver mucho con las necesidades. Porque ¿cómo podemos transmitir la palabra si no partimos de las necesidades? Por ejemplo, sala cuna. Yo vi de primera mano sala cuna y vi a maestros que se incorporaban al devocional en el tabernáculo manchadas. ¿Verdad? O sea, tienen que estar dispuestos o dispuestas en el caso de las mujeres, ¿verdad? Porque creo yo que son más mujeres que se apasionan por los bebés, ¿verdad? Y entonces cuando las miraba yo en el devocional, las miraba manchadas, pero es porque ya habían participado como maestras de sala cuna. Sí, bueno, esta edad de sala cuna es muy, muy especial, ¿verdad? Requiere un cuidado muy peculiar también con los bebés, porque son bebés, ¿verdad? De 0 a 3 años. Y pues a esa edad los niños tienen necesidades muy apremiantes y es muy exigente también el trabajo ahí y requiere, la verdad, una gracia muy especial de cada maestra. Yo nunca fui maestro de escuela dominical en sala cuna. Fui maestro de escuela dominical con adolescentes y jóvenes, pero yo me imagino que los bebés, porque lo miraba aquí en el tabernáculo cuando llegaban los padres de familia a sala cuna, que era esta de las últimas acá, quienes vienen al tabernáculo de Chiquimula. Y se los llevaban con toda la confianza. Pero yo me imagino que la forma como se da la enseñanza bíblica, me vas a corregir, me imagino que es cantando, ¿va? Sí. ¿Verdad? Levanta tu casa sobre la roca, sí. Levanta. Y yo me imagino que esa es la manera porque son bebés.
no sé si hay otras estrategias, porque me imagino que tiene que haber un bonito programa intencional para los bebés. Sí, tiene que ser intencional, no solamente entretenerlos, no solamente para que los padres estén tranquilos en el devocional o recibiendo su clase, sino que también son tiempos en donde los niños no pareciera, ¿verdad? Ellos pareciera que se están moviendo así nada más por moverse, pero realmente dentro de ellos están sucediendo muchas cosas. En el desarrollo de ellos son como una esponja, ¿verdad? Sí, pues. Entonces todo lo que escuchen, todo lo que vean, todo lo que uno haga junto a ellos, todo eso va a ir guardándose en su mente, en su cerebro, y más adelante eso va a ir tomando sentido. Sí, a unos juguetes también que tengan que implementar en el aula. Tiene que ser un aula especial, me imagino yo, ¿verdad? Sí, y eso también es importante, que las iglesias que trabajan con sala cuna, ¿verdad? No utilicen adornos de caricaturas, por ejemplo, cuando viene Navidad, que no pongan a Santa Claus y todas esas cosas que la iglesia no enseña, ¿verdad? Y que al contrario, enseñamos en contra de todos estos movimientos. Entonces, es importante que aún el espacio de sala cuna esté decorado con textos, con figuras que siempre vayan encaminados a dar una enseñanza bíblica. Por ejemplo, en cuanto a las necesidades fisiológicas de los bebés en sala cuna, ¿es recomendable llamar a la madre de familia para cambiar un pañal? Porque yo me imagino que el niño no avisa, y entonces en escuela dominical, mientras los padres están en su escuela dominical, ¿cuál sería lo recomendable? Porque se puede caer en mala interpretación, ¿verdad? A la hora de cambiar el pañal a un bebé o a un niño, ¿verdad? Entonces, lo recomendable, ¿cuál sería, Nayensi? Lo recomendable es que sea la madre, ¿verdad? Que sea la madre o el padre, son los únicos autorizados para poder hacer algo tan íntimo en un bebé. Por muy pequeñito que sea, y más con todo el movimiento que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Que nos rodea, tenemos que tener mucho cuidado. Las iglesias que trabajan con sala cuna tienen que ser muy prudentes, tanto a la hora de escoger a sus maestras, al personal que va a estar atendiendo, como también en el desarrollo del programa que van a llevar a cabo, atender las necesidades de los bebés. Es muy necesario que sean prudentes, que establezcan normas, ¿verdad? Correcto. Que sigan protocolos en donde el padre esté enterado de lo que va a suceder, todo lo que sucede, de todo lo que el maestro va a hacer con sus hijos, y el maestro también tiene que ser entrenado, ¿verdad? Entrenado para poder alimentar a un bebé, poder darle su biberón y cualquier otra necesidad que se presente. Sí, qué bueno, qué bueno. Párvulos, 4 o 5 años de edad. Aquí ya vamos a un plano diferente, son edades distintas, 4 o 5 años, párvulos. En este sentido, ¿cuál sería entonces la educación intencional en estas edades? Pues en este sentido, los niños aprenden, o en esta etapa los niños aprenden mucho por asociación, ¿verdad? Entonces, cualquier movimiento, y también tienen una característica los niños parvulitos, que no pueden estar quietos, ¿verdad? Y muchas veces las maestras quieren que los niños, bueno, se van a sentar, y incluso caen en amenazas, ¿verdad? Si no se sientan, no van a recibir refacción, o si no se sientan, voy a llamar a su mamá. Entonces le comenzamos a infundir miedo a los niños. Y lo que en realidad deberíamos de hacer es utilizar esa energía, hacer actividades de movimiento, y mientras vamos haciendo las actividades, entonces vamos dejándoles una enseñanza. Si es una hora de escuela dominical, entonces ¿cómo esa hora se convierte en una eternidad para algunos maestros si no planifican? Porque la clase, ¿quién niño de 4 o 5 años le va a escuchar a un maestro por 10 minutos? No. Entonces, ¿cómo sería entonces la enseñanza? ¿Qué tipo de actividades se pueden implementar en niños o niñas de 4 y 5 años, que son párvulos? Por ejemplo, una de las ideas que nosotros como comité también hemos compartido y se ha implementado es una educación o una enseñanza, una escuela dominical basada en espacios, en rincones le llamamos nosotros, ¿verdad? Rincones de aprendizaje, en donde el niño va a hacer todas las actividades, pero va a pasar toda la hora moviéndose del lugar. Entonces, por ejemplo, en una esquina vamos a tener la esquina de la historia, y ahí van a ver cojines, van a ver imágenes, va a haber quizá un teatrino para utilizar títeres pequeño, y los niños van a estar ahí en ese espacio sabiendo que están en el espacio de la historia. 5 minutos. Y al terminar, 5 o 7 minutos, al terminar ese tiempo, bueno, ahora nos vamos a trasladar. Entonces ya la mente de ellos tiene un recreo.
un recreo mental, en ese traslado que hacen de este espacio al espacio del canto. Y ahí en ese espacio del canto van a haber panderetas, van a haber tambores, van a haber guitarras quizá de juguete, donde ellos van a poder interactuar y van a poder también hacer el sonido junto con el canto. Entonces van a ser parte, ¿verdad? Correcto. Porque eso es algo que también hay que tener en cuenta. El maestro en actualidad ya no es el protagonista de la educación. Facilitador. El maestro es el facilitador. Que guía. Y hay que hacer partícipe. El protagonista es el alumno. Sí, correcto. Y más en esta edad, el protagonista debe ser el niño, ¿verdad? Sí. Que él explore, que él toque, que él cante, que él dirija, que él participe y que él vaya descubriendo por sí mismo. Todo aquel que quiere ser maestro de escuela dominical o maestra de escuela dominical, bienvenidos, porque no es nada fácil el ministerio, pero no es imposible. Tiene que apasionarte la educación cristiana, la escuela dominical. Creo que no es imposible. Y creo que Dios quiere levantar maestros intencionales que llevemos en forma creativa, estratégica, sistemática, coherentemente los programas que se pueden implementar para que sea eficiente la enseñanza con el ideal de la educación cristiana, que es llevarlos a una relación con Cristo. Y antes de irnos al último segmento, queremos abordar también la necesidad de los primarios, que abarca la edad de 6 a 8 años de edad. Sí, los primarios también son muy inquietos. Y también. ellos ya van Estos corren descubriendo, más, sí, ya van descubriendo también otras habilidades, ¿verdad? Porque ya son niños que ya pueden leer, ya tienen un nivel de conocimiento. Y por ejemplo, el parvulito, él no puede cortar con la tijera, pero se queda tranquilo que el maestro lo haga. Ahora el principiante no. Él quiere, aunque sea torcido, fuera de la línea, él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces, a veces hay maestros perfeccionistas que no permiten que el niño corte y haga y deje su trabajito como él desea y como él pueda. Si en esta edad pueden leer y escribir, entonces ¿cuál sería como una actividad para tomar en cuenta el maestro de escuela dominical? Pues en esta edad ya sería más como enseñar versículos, ¿verdad? Ya la enseñanza de los versículos a esta edad, pues es la edad más apropiada para memorizar, y también se puede utilizar la escritura, ¿verdad? Por ejemplo, una idea podría ser concurso de memorización de versículos escritos, ¿verdad? Escritos. Entonces ahí al mismo tiempo el maestro puede ir ayudando, se da cuenta, porque también otra de las cosas que tenemos nosotros que tomar en cuenta es que el maestro no es solamente de domingo, el maestro es el pastor de sus alumnos. Entonces a través, por ejemplo, si hace un concurso de escritura de textos bíblicos, se va a dar cuenta qué niño tiene más dificultad para la ortografía, para escribir, y al maestro puede ser un apoyo, un apoyo que posiblemente el niño no lo recibe en su casa. Correcto. En el siguiente segmento no se puede usted ir, porque vamos a abordar las demás necesidades de acuerdo a las edades, los intermedios, prejuveniles, jóvenes y adultos. Quédese en una sintonía al programa Punto de Reflexión. Damos continuidad a las necesidades de acuerdo a las edades que se han implementado en la escuela dominical. Vamos, hermana Nayensi, con los intermedios de 12 a 14 años, y aquí vienen los cambios hormonales, lo que llamamos la adolescencia. Sí, muchas veces hay maestros que en esta etapa han tirado la toalla. Tiran la toalla. Porque no solamente es el reto de buscar estrategias para enseñarle a estos chicos de 12 a 14 años, sino que también, como mencionabas, son los cambios que ellos están experimentando, y muchas veces los adolescentes son indiferentes, ¿verdad? Cuando el maestro no se ha ganado la confianza, de repente es un maestro nuevo, o es primera vez que ellos asisten a la iglesia, entonces se siente como una barrera, una barrera que hay que derribarla con el tiempo de calidad con sus adolescentes. Y aquí queremos de una vez abordar la siguiente edad, que son los prejuveniles, de 15 a 17 años, porque abarca el tema de la adolescencia. Aunque hay cierta diferencia porque estos están en una transición para pasar a ser jóvenes, de igual manera están en esa edad de adolescente. El acompañamiento es bien importante. Yo te digo, yo me recuerdo a mis maestros, Cato, Elmer, me recuerdo de Saúl Morales. ¿Por qué? Porque siempre me recibieron amenamente. O sea, ¿qué tal, Marvin? ¿Qué tal? ¡Qué bueno! Y me abrazaban. Y yo me sentía así como que valorado. Porque en la etapa del adolescente lo importante es la afirmación. Entonces yo creo que es importante que el maestro o la maestra tenga paciencia, porque hay mucha inquietud.
Sí, y como te decía, tiempo de calidad. Y ese tiempo de calidad es muy difícil que se vaya a dar en la hora de escuela dominical. Por eso mencionaba hace un momento que el maestro no es solamente el maestro del domingo, es el pastor de sus alumnos. Y más en esta edad debe de ser muy intencional, por ejemplo, hacerle visitas, dejarle un mensajito de WhatsApp, invitarle a comer un helado, pero todo con el propósito de pasar tiempo de calidad con el adolescente o con el prejuvenil, que ya los prejuveniles pues están en una etapa un poco más avanzada, ya van definiendo un poco más su identidad, pero siempre tienen conflictos, ¿verdad? Entonces ellos necesitan ser escuchados, porque muchas veces en su casa no son escuchados, ¿verdad? Escuchados, amados, y también los prejuveniles están en una edad en donde todo lo analizan, ¿verdad? Y necesitan también, les encanta descubrir. Correcto. Y ahí es donde podemos nosotros adentrarnos al descubrimiento de las verdades bíblicas. Esa es una de ellas, la palabra, y no se me olvidará por lo que estás diciendo, que hay adolescentes allá en San José La Arada, donde pastoreamos, que los adolescentes recuerdan a hermana Sonia Miner. ¿Sabes por qué la recuerdan? Porque los llevaba a caminatas, los llevaba al río de San José, pero ella pedía permiso. Cuando terminaba una unidad, ella los motivaba. Miren, si ustedes se portan bien en esta unidad, al final vamos a ir a hacer un churrasquito al río San José. Ahí todo el mundo va a llegar. Llegó a tener 17 adolescentes, ¿verdad? 17 adolescentes. Entonces los motivaba por lo que estás diciendo. Son dados a descubrir, a las caminatas, a las montañas, a los ríos. Ellos son aventureros. Entonces creo que aquí, en coordinación con el concilio, en este caso de nuestras iglesias, se pueden coordinar actividades así, ¿verdad? De exploración. Sí, y son necesarias, ¿verdad? Yo recuerdo también cuando estaba en la iglesia Amigos de Hualán, centro, estuve trabajando con adolescentes y prejuveniles. Y yo les hacía visitas. Y cuando yo llegaba a la casa de ellos me decían, ¿está buscando a mi mamá? No, le decía, es que vine a buscarte a vos. Y a veces pues pedía permiso, ¿verdad? Fíjese que yo quisiera llevar a esta chica a comer un helado, ¿verdad? Y nos íbamos y eran tiempos muy especiales. Al principio, tiempos de calidad. Al principio se sentían como un poco intimidados, quizá, pero conforme el tiempo iban ellos tomando confianza. Y por ejemplo, también habían veces que llegaba a visitarlos y estaban haciendo tareas, pegando, cortando. Habían chicas que estaban estudiando para maestras y estaban haciendo material didáctico. Entonces yo le decía, dígame qué hago. Y yo le ayudo y me ponía junto con ellas a hacer tareas, a resolver problemas. En ellas. Y eso es algo que muchas veces en sus hogares no lo tienen, ¿verdad? Pero, ¿sabes, Marvin? Eso es una gracia que solamente la puede dar Dios, ¿verdad? El amor de Dios nos impulsa a amar a estos adolescentes que están en una etapa bien difícil. Definitivamente. Vamos con los jóvenes por factor tiempo. Jóvenes de 18 a 29 años y aclaraba, solteros. Y aquí es donde el tema de las parejitas, ¿verdad? Sí, la verdad es de que se hace la aclaración, ¿verdad? Que sean jóvenes solteros, porque ya cuando son jóvenes, aunque están en edad de 28, 27, pero ya están casados, la vida cambia. Son otros intereses. Las necesidades cambian, los intereses cambian. Hay más confianza, ya no hay tanta limitación, ¿verdad? En el contacto físico y todo eso, ellos pues lo van a hacer normal porque son esposos, pero alrededor de ellos hay chicos, ¿verdad? Que todavía están en esa etapa de descubrir, de encontrar a su pareja y pueden, en lugar de ser de beneficio, puede causar ahí ciertas situaciones negativas. Te cuento que en la escuela dominical, cuando asistía a los jóvenes, me recuerdo que desde bien temprano me bañaba, me perfumaba con 7 machos, 7 espíritus. Por bromear un poco, ¿verdad? Pero bien arregladitos, porque esa es una edad pues donde uno va conquistando el asunto sentimental, ¿verdad? Entonces, los padres, por favor, no se me pongan así meros alterados. Pero yo creo que es parte de la necesidad de los patojos, de los noviazgos, y es aquí donde se abordan esos temas del noviazgo, las malas decisiones de los malos amigos, del tabaco, del licor, de las drogas, del suicidio y muchas cosas que el maestro podría abordar. Y finalmente tenemos la última edad, que son los adultos, de las edades de 30 a 100 años, Anayensi. Sí, 30 a 100 años, sí.
hasta donde el Señor lo permita, ¿verdad? Sí. Pues en esta edad ya las situaciones cambian mucho porque ya son adultos con otros problemas, otras necesidades, otra perspectiva de la vida, y ya los adultos aprenden mucho a través de sistemas, ¿verdad? Sí, pues. A través de metodologías, a través de experiencia. A los adultos les gusta mucho contar sus experiencias, participar también en las clases y hacer aplicaciones también a su contexto, ¿verdad? A los adultos les gusta mucho eso, por eso es de que cuando son las clases de escuela dominical de los adultos hay muchas participaciones, cosa que es muy difícil que se ve en clases de jóvenes e intermedios que son más tímidos para hablar, para contar sobre la vida de ellos. Pasa lo contrario con los adultos. El adulto quiere contar, quiere expresar y quiere transmitir esa experiencia que tiene. Si usted quiere conocer de cómo enseñarle a un adulto o cómo es el aprendizaje de los adultos, hay un programa diseñado especialmente para ellos, la andragogía. Y lo tenemos acá en nuestra programación de Punto de Reflexión. Si usted quiere aprender de cómo enseñarle a un adulto, está el tema de la andragogía y en su momento usted lo va a conocer. Así que, Anayensi, qué gusto tenerte por acá. Un punto de reflexión final sería: ¿cómo la escuela dominical tiene su origen basado en un fenómeno social y cómo vino a implementarse de una manera atinada en la escuela dominical, en una forma diferente? ¿Cómo se hizo? Pero que contribuye a partir de un origen, esa formación del carácter a partir de la enseñanza bíblica. Sí, yo creo que debemos de tener en claro, ¿verdad?, que hemos sido llamados y hemos sido instituidos como iglesia en este mundo para hacer luz y para transformar a este mundo. Entonces, la escuela dominical, aunque se da en el templo, debemos de recordar que de ahí debemos de impulsar a todos los que asisten a la escuela dominical, impulsarlos a salir a cumplir ese mandato del Señor de hacer discípulos, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar en el programa Punto de Reflexión. Si Dios nos permite, en una próxima oportunidad estaremos con nuevos temas. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, y tú ya eres parte, recuerda, de esta familia de Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.